todo lo que Él se merece? No. Deberíamos darle toda nuestra vida, ¿verdad? Amén. Porque Él es santo, dice. Esta alabanza hablando del Cordero de Dios. En cierta oportunidad, Cristo estaba por ahí caminando y Juan el Bautista lo vio. Y señalándolo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único camino para la salvación es Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad. Solo Cristo. Y a través de Él el hombre puede llegar al cielo. Por eso es importante el mensaje de la iglesia al mundo acerca de Cristo. Él es el Cordero de Dios, el único santo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar antes de que nuestros hermanos bajen. Gracias por la alabanza. De verdad, lo importante en la alabanza es que salga de un corazón limpio, de un corazón puro. Lo importante de la alabanza es que podamos levantar manos santas, sin pecado delante de Dios. Señor y Padre, gracias por ser nuestro Dios. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Tú lo has prometido. Y tú eres un Dios, dice tu palabra, que no mientes como los hombres. Señor amado, gracias por permitirnos alabarte, glorificarte, honrarte. Tú lo has planificado de esa manera, Señor. Por eso nos reunimos cada domingo, cada día que lo hacemos, con el único y claro propósito de honrar y glorificar tu nombre, porque solo tú eres el que merece honra, gloria y alabanza. Señor, permítenos abrir tu palabra. Y queremos hacerlo, Señor, con temor y temblor y en reverencia delante de Él, porque es tu palabra. Permítenos que sea tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia, guiando cada uno de nuestros pensamientos, guiando cada una de nuestras palabras. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, que seamos aceptos en el amado Padre Celestial esta mañana. Y que tu Santo Espíritu, Señor, no solamente nos haga recordar, nos guíe, sino también nos ayude a poner por obra lo que hoy aprendemos. Como dice tu palabra en Santiago, no solo ser oidor olvidadizo, sino hacedor de tu palabra. Ayúdanos, Padre, y fortalécenos, te lo rogamos, Padre. Que esta porción de tu palabra, Señor, halle eco en nuestro corazón, en nuestra mente, y la pongamos por obra para que seamos mejor cada día delante de ti y te podamos servir. Padre, gracias. En el nombre, los méritos de Jesús, te lo suplicamos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo hacia los Corintios. Y por algunos domingos usted ha estado escuchando acerca de las relaciones interpersonales. Y por ahí algunos hermanos me han dicho: pastor, cada domingo hablamos de las relaciones interpersonales. Es que note algo bien interesante. Los 4 primeros capítulos del libro de Primera de Corintios hablan de las relaciones interpersonales. Y hablan de las relaciones interpersonales porque es algo importante para la vida de la iglesia. Cuando no entendemos que las relaciones interpersonales son importantes en nuestra vida y cómo llevarlas a cabo a través de lo que la palabra del Señor dice, entonces vamos a tener una iglesia como la iglesia de Corinto y como muchas iglesias, incluyendo la nuestra, con una serie de problemas. Y lo que menos queremos es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es problemas. Porque cuando hay problemas en la iglesia, perdemos mucho tiempo enfocados en los problemas, tratando de solucionar los problemas, y gastamos muchas energías para buscar la solución a los problemas, cuando realmente nuestro llamado es trastornar el mundo y la sociedad donde estamos con el mensaje de salvación. Que perdamos tiempo, por así decirlo, que nos cansemos y usemos todo el esfuerzo posible por predicar el evangelio y traer almas al reino de Dios, quitando esas preciosas almas de las garras del diablo. Esa es la labor de la iglesia. Amén. Llamados a ser luz, llamados a ser sal de esta tierra y trabajar denodadamente para el Señor. Así que en esta carta que el apóstol Pablo escribió,
es precisamente para corregir algunos problemas y problemas muy serios que la iglesia de Corinto tenía. Una iglesia que era un desastre total. Y estamos hablando de creyentes. Y Pablo empieza con esta escritura hablando de esos problemas serios de las relaciones interpersonales. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 1 Pablo nos enseña que si usted tiene problemas en sus relaciones interpersonales, si usted tiene problemas en su relación con su matrimonio, si usted tiene problemas en su relación con los hijos, si usted tiene problemas con relación con compañeros de trabajo, si usted tiene problemas inclusive con miembros de su propio ministerio donde trabaja dentro de la iglesia, si usted tiene esos problemas que no deberían haber, la razón por la cual usted tiene esos problemas es porque no tiene la primera relación fundamental para que las demás relaciones funcionen, es la relación con Dios. Toda persona cristiana que tiene problemas entre sí con otros hermanos o en su casa o en su centro de trabajo o en su centro de estudios, es porque básicamente no tiene una buena relación fundamental con el Señor. Claramente, cuando yo puedo mirar a una persona por lo que dice la Biblia, que se encrespa en cualquier momento, que tiene actitudes carnales, yo estoy mirando a una persona que no tiene una relación buena con Dios. Porque la Biblia nos enseña que cuando usted y yo como cristianos comenzamos a tener una buena relación con Dios, algo ocurre en nuestra vida. Hay un cambio, hay una modificación, hay una transformación o como le quiera llamar, hay un proceso de cambio en su corazón, en su interior. Y el cambio no es meramente superficial, el cambio no es cuestión de modales, el cambio no es cuestión de forma, el cambio es cuestión de fondo. Cristo dijo, de su interior correrían ríos de agua viva. Ese cambio que Cristo opera en el ser humano cuando aquella persona comienza a tener una relación verdadera con Cristo. Ese es el cambio que se necesita para que en lo personal podamos tener buenas relaciones unos con otros. Y de eso el apóstol Pablo está hablando inclusive de la importancia de morir y entender el concepto de la cruz. Entender cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cuando nosotros entendemos esos conceptos, comenzamos a tener una buena relación con el Señor y por consiguiente vamos a tener una relación con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Ahora llegamos al capítulo 3 y llegamos para estudiar la verdadera causa que originan las roturas de las relaciones interpersonales. Y vamos a hablar de algunas causas dentro de este capítulo 3. Y vamos a empezar con los 9 primeros versículos. ¿Está conmigo? Amén. El primer problema que tenían los corintios. Mire conmigo, capítulo 3 de primera a la carta a los corintios, el versículo 1. ¿Lo tienen? ¿O lo están poniendo allá? Gracias, hermano. Gracias. Gracias por el trabajo que hacen mis hermanos ahí atrás. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, ¿sabe qué me interesa en esta expresión? Que Pablo está escribiéndole a creyentes. En las 2 cartas a los corintios que vamos a estudiar, Pablo está dirigiendo estas palabras a creyentes. No está escribiéndole a incrédulos. No está escribiéndole a prostitutas. No está escribiéndole a drogadictos, borrachos, asesinos. No. Pablo está escribiendo a la iglesia de Cristo. Creyentes. Y el problema de las cartas de Pablo no tiene que ver nada con la salvación. Tiene que ver con el creyente creciendo en su vida espiritual. Así que Pablo nos lo deja muy claro también en el capítulo 3, versículo 1. De la manera que yo, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? A los hermanos de la iglesia de Corinto. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál es el primer problema? La carnalidad.
Y no hablamos de la carnecita esa que cuando pasamos por ahí, por el gimnasio y están haciendo carnitas, que no hablamos de esa carne. No hablamos de esta carne que tenemos que se llama el cuerpo. Estamos hablando, cuando la Biblia usa la palabra carne, carnalidad, está hablando de la naturaleza pecaminosa que todos como seres humanos traemos. Miramos un bebé así chiquitito, qué tierno, qué dulzura de bebé, qué hermoso, pero vino con una naturaleza pecaminosa. Y usted lo mira al bebé y de pronto el bebé y se ríe. Y podemos ver indicios de cosas malas. Usted ve el bebé que está en su cuna y el bebé que es más inteligente que muchos de nosotros comienza a llorar, a gritar y patalear. Y cuando alguien viene y le hace caso, lo levanta. Tiene naturaleza pecaminosa. Igual ve usted a una ancianita como el pastor y dice, qué bueno este viejito. También tiene naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, Pablo la llama la carne. Nuestro cuerpo exterioriza cuando nuestra carne tiene más poder que nuestra parte espiritual. Es la carne. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. El enemigo público número uno para el creyente es su naturaleza pecaminosa. Es su carne. La persona carnal que no puede andar en el poder del Señor, sino en el poder de su carne. Aquí hay dos tipos de personas que vamos a mirar más adelante. Los carnales y los espirituales. El carnal no anda en el poder de Dios. El carnal anda en el poder de la carne. Y vamos a mirar estas dos columnas, el carnal y el espiritual. Miren conmigo el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas. Libro de Gálatas. Para mirar cómo vive el carnal. Antes de Efesios está Gálatas, después de 2 de Corintios. ¿Verdad que sí? Si me equivoco, corríjame, por favor. A veces piensan que el pastor nunca se equivoca, pero yo creo que es el que más se equivoca. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Si usted se identifica con estas palabras, no es que yo le sé algo a usted, créame. Sencillamente es la palabra de Dios. Él sí le sabe algo a usted y a mí. Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Nota la palabra con que empieza. La palabra manifiestas. Es algo notorio. Usted no tiene que esforzarse para que la gente sepa cómo es su carne. Se manifiesta de una manera natural. Se manifiesta de una manera simple. No hay esfuerzo porque nuestra naturaleza es así, es pecaminosa. Vemos pasar a una hermana o hermano a quien le odiamos. ¿Y cómo es nuestra mirada? La mirada mata, dicen algunos. Si eso fuera literal, muchos en la iglesia estuviéramos muertos. Y no tenemos que esforzarnos para que las personas sepan que yo odio a su hermano solo con una mueca. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son, ¿cómo dice? Manifiestas. Se nota rápidamente cuando, ay hermanito, qué guapo que estás. ¿Cómo no? Porque las obras de la carne, el apóstol Pablo dice, son manifiestas, son las obras de la carne que son, aquí estamos, adulterio. Ah, no, yo ahí estoy bien, pastor, no tiene que ver nada conmigo, porque yo soy fiel a mi esposa. Miro a otras de vez en cuando ella no está, pero le soy fiel. Y muchos dicen, yo nunca he adulterado, mentiroso que eres.
Porque el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad: si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, de cierto ya adulteraste con ella. ¿Verdad que así dijo Cristo? Así que una de las manifestaciones de la carne en nosotros es el adulterio. Y no necesita literalmente practicarlo, porque lo puede practicar en la mente. Porque tenemos una mente cochina, cochambrosa, que tiene que ser renovada. Por eso el apóstol Pablo nos dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Cristo dijo: cada uno de nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a la voluntad de Dios. Cuidado. Por eso las mujercitas tienen que vestirse decorosamente, porque el adulterio está en la mente del ser humano, hombres y mujeres. Y esa es la manifestación natural de la carne, de esa naturaleza pecaminosa que traemos. Así que tenemos que cuidarnos, hermanos. El siguiente, fornicación. ¿Cuántas veces hemos caído en la fornicación? Estos pecados son terribles. Inmundicia, lascivia. ¿Usted sabe lo que es la lascivia? ¿Usted sabe lo que es la lascivia? ¿Cuántos conocen esta palabra? Lascivia. ¿Usted ha visto de aquellos hombres lastimosamente condenados, algunos de ellos a cadena perpetua por violaciones sexuales? Esos que violan a una niña, un niño, esos que miran a una mujer y la desvisten, o mujeres que miran a un hombre y los desvisten, son personas lasciviosas, que miran a una mujer y se les cae la babita así, y miran con un deseo. Esa es la lascivia, el descontrol que tiene el ser humano en esa parte. Dice la palabra que esas son las manifestaciones de la carne, lascivia, idolatría. Yo sé que muchas personas somos idólatras. Pero yo no le rezo a ningún santo. Yo me imagino a ciertos hermanos que se miran las mañanas del domingo en el espejo y dicen: qué rico, qué bueno, yo soy bello, dice. O las damas, ¿no? Esa es idolatría, ¿sabía usted eso? Cuando usted cree que es el mejor de todos, el más inteligente, el más guapo, el más fornido, quiere parecerse al pastor, así, ¿no? Cualquier cosa que usted ponga primero que Dios es su ídolo. Hermano, ¿por qué no vino el domingo? Pastor, tuve que echar mecánica, el carro se me malogró y el día lunes yo tengo que ir al trabajo. Y parece justificable, ¿verdad? Porque es algo bueno. Pero la Biblia dice que si tú pones cualquier cosa primero que Dios, caes en idolatría. Puede ser tu propia familia, puede ser tu propio trabajo, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres. El mismo Señor Jesucristo dijo: cualquiera que ame más a papá y a mamá antes que a mí, no es digno de mí. ¿Sabe, amado hermano? Dios es primero. Dios es segundo. Dios es tercero. Dios siempre es Dios para nosotros. Bajo cualquier circunstancia, siempre Dios es primero, no nosotros. Hechicerías, enemistades, y aquí vengo a ver lo que el apóstol Pablo habla por la iglesia de Corinto. Se enemistaban con una facilidad tremenda. Pleiteaban con una facilidad tremenda. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Pablo les está diciendo, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Más adelante vamos a mirar que Pablo no va a mencionar los primeros pecados, pero hay pecados como las discusiones, por ejemplo. Caemos en una discusión con una facilidad increíble, pasa volando una mosca y nos molestamos. Para entender que por cualquier cosita, sin importancia muchas veces. En mi país decimos, por quítame esta paja, y ya estamos discutiendo. O sea, por tonterías. Y muchas veces esta naturaleza humana nos hace caer en esos pecados pero tan sencillos, pero que no dejan de ser un pecado delante de Dios. Por eso Pablo dice, yo no puedo hablarles como espirituales, porque no sois espirituales. ¿Quién es una persona espiritual? Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¡Wow! Amor, por ejemplo. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son mis discípulos si os amáis unos a otros. Pero muchas veces nosotros no entendemos el amor. Pablo, más adelante vamos a mirar en su carta a los Corintios, dice, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor todo lo perdona. Muchas veces nosotros los creyentes tenemos un amor condicional. Ese amor de que si tú haces algo por mí, yo te amo, y si no, tampoco te amo. Pero es la manera como el Señor está mirando la vida de cada uno de nosotros. Pastor, pero yo he recibido el Espíritu Santo del Señor, sí. El día que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, ese día recibimos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjeme darle una noticia. Su viejo hombre, su vieja naturaleza, no cambia en lo mínimo. El que usted reciba o haya recibido el Espíritu Santo como resultado de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no hace que su vieja naturaleza se empequeñezca de ninguna manera. Lo que pasa es que usted recibe una nueva naturaleza. ¿La naturaleza vieja está latente en su cuerpo? Sí, Señor. En la misma medida. No ha variado para nada. Repito, usted recibe una nueva naturaleza que se llama la naturaleza espiritual. Pero su vieja naturaleza, su viejo hombre, su carne, sigue igual latente. Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza una guerra entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. La vieja naturaleza va a estar ahí hasta el día que usted se muera. La nueva naturaleza también, si usted es cristiano, y esa naturaleza espiritual está en contraposición a la naturaleza humana, pecaminosa. Y entonces comienza una guerra y usted y su corazón es el campo de batalla. La naturaleza pecaminosa por prevalecer y la nueva naturaleza que acaba de llegar para desplazar a la otra, y comienza una guerra. Esa es la guerra que la iglesia de Corinto tenía. Esa es la guerra que muchos de nosotros tenemos. Y Pablo nos habla de esa guerra espiritual que existe. Muchas veces creemos que, ya soy salvo, ya recibí el Espíritu Santo, ya voy al cielo. Sí, es verdad, si tiene a Cristo verdadera y genuinamente. Pero eso no le ayuda a tener que batallar, a tener que trabajar. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos capítulo 8, verso 7. Mire conmigo. Romanos 8, 7. Dice, por cuanto los designios de la carne. ¿Cuáles son los designios de la carne? Ya lo leímos en Gálatas 5, 19. Adulterio, fornicación, hechicería, idolatría. Los designios de la carne son, ¿qué dice?
enemistad contra Dios. Hay un pleito. Ahí está la vieja naturaleza con la naturaleza espiritual, agarrándose a los puños, a los cabezazos, a las patadas. Hay un pleito entre ellos ahí. En el discipulado 1 ponemos una metáfora, una alegoría. Son como dos perros que están peleándose. Son dos perros rabiosos que están en el interior de cada ser humano. Si usted alimenta más a un perro que al otro, ¿quién va a ganar la pelea? El que está mejor alimentado, ¿verdad? Y si usted lo sigue alimentando, ese le va a dar duro siempre al que está menos alimentado. Si usted alimenta más la carne, ¿quién va a prevalecer? ¿La carne o el espíritu? La carne. Pero si usted alimenta más al espíritu, poco a poco esa vieja naturaleza que está todavía latente, pero va a comenzar a minimizarse, a perder poder, porque usted está fortalecido espiritualmente. ¿Y cómo alimenta usted el espíritu? Estudiando la palabra de Dios, orando, ¿verdad? Haciendo la obra de Dios, obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Voy creciendo y me voy fortaleciendo espiritualmente. Pero es algo que la iglesia de Corinto no hacía. Por eso estamos viendo estos creyentes carnales. Déjeme decirle una verdad. Usted puede orar muchas horas al día. Usted puede leer mucho la Biblia. Usted puede cantar alabanzas todo el día al Señor, pero puede estar haciendo todas y cada una de esas cosas en el poder de su carne. Sí. Hay pastores carnales, ¿sabía usted eso? Los hermanos, mi carnal es mi pastor. No estoy hablando de la carne, de la naturaleza humana. Hay misioneros carnales. Hay estudiosos de la Biblia que son carnales, porque hacen todo en el poder de su carne. Algunos, por ejemplo, entran al ministerio y dicen: yo he sido llamado por el Señor. Pero yo he conocido a través de mis 48 años personas que han llegado al ministerio pensando en lo que van a ganar en el ministerio. Los hay. En cierta oportunidad estábamos conversando con unos hermanos acerca de los viajes misioneros, y algunos los estaban llamando a diferentes iglesias para ir a diferentes lugares. Y entonces le preguntan a uno así, como pasándole la voz: hermano fulano de tal, pastor, ¿vas a ir a la ciudad donde te están llamando? Y tuvo el descaro, la desfachatez y la desvergüenza de decir: depende de lo que diga el Espíritu Santo. Wow, cuando yo vi eso, yo no soy perfecto, pero de algo que debo jactar es que yo amo mucho a Dios y respeto mucho las cosas de Dios. Para mí fue una bofetada mirar a un hombre de Dios que hace el ministerio de Dios en la cárcel, en la carne, perdón. Hay muchos que estudian la Biblia y la enseñan en el poder de la carne. Algunos quieren enseñarla para tomar prestigio. Oh, mire ese hermano, cómo enseña la Biblia, mira qué espiritual, lo hacen en el poder de la carne. En el ministerio de alabanza, algunos tocan la batería. Wow, son unos eximios músicos, para que digan: qué buen baterista que tenemos. Todo lo que nosotros hagamos, no con la intención de alabar y honrar al Señor, lo estamos haciendo en el poder de la carne. De eso estamos hablando, y es algo muy importante. La Biblia, hermanos amados, nos enseña la posibilidad de que tan solo hay dos clases de personas en el mundo: las personas que son salvos y las personas que son inconversos. Mire conmigo, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. El mismo. El mismo. Ella me había ayudado. Dos tipos de personas. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, creyentes y no creyentes, salvos o inconversos. Solo hay dos clases de personas. Cuando Dios mira a la humanidad, no mira si son bautistas, no mira si son pentecostales, no mira si son testigos de Jehová, si son mormones. Él no mira eso. Él solo mira dos tipos de personas, según Primera de Juan. ¿Y cuáles son esos dos tipos de personas? Según Primera de Juan. ¿Cuáles son? Los que tienen al Hijo y los que no tienen al Hijo. Los que tienen al Hijo son hijos de Dios. Y los que no tienen al Hijo son hijos del diablo. Es el creyente y es el inconverso. Dentro de los convertidos, dentro de los creyentes, dentro de los que conocemos al Señor, dentro de los que tenemos inclusive la seguridad de salvación, también hay solo dos posibilidades: el espiritual y el carnal. Y hoy día tenemos que decidir qué tipo de cristiano es usted: espiritual o carnal. Pablo dice: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales porque no soy espirituales, soy carnales. Y está hablando a creyentes. Muchas veces cuando alguien nos pregunta: ¿y hermano, cómo está? Más o menos decimos. ¿Verdad que tenemos esa expresión? ¿Cómo le va, hermano? Ahí, más o menos. ¿Cómo está su vida espiritual? Ahí, más o menos. ¿Podemos decir eso? No, porque la Biblia nos dice: o eres carnal o eres espiritual. No puede ser más o menos. O estás con el Señor o no estás con el Señor. No puede ser más o menos. Tú tienes y yo tengo y todos tenemos que tomar una decisión: o soy carnal o soy espiritual, porque no me puedo parar en el centro y decir: bueno, yo soy más o menos. A veces estoy con Dios, a veces la carne me gana, pastor, ¿para qué le...? Y algunos son muy honestos: ¿para qué nos engañamos, pastor? Bueno, serás tú, pero yo no. Porque tenemos una decisión muy importante. No podemos decir más o menos. O Cristo es el Señor de mi vida, o no es el Señor de mi vida. O le obedezco al Señor, o no le obedezco al Señor. Y estamos hablando de creyentes. O permito que el Señor tenga el control de mi vida siendo un cristiano espiritual, o permito que la carne controle mi vida siendo un cristiano carnal. Solo dos clases de personas. Mire Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. ¿Lo tiene? Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos personas dentro de los creyentes: los que andamos conforme al Espíritu y los que andamos conforme a la carne. Y usted tiene que tomar la decisión en cuál de los dos caminos va a andar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tengo a Cristo, ya estoy libre de la condenación. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Nosotros podemos vencer la carne a través del poder de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Cómo andas? Solo puedes andar conforme a la carne o conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, es decir, los que andan según la carne,
piensan en las cosas de la carne, que ya vimos anteriormente en Gálatas 5:19. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, como vimos en Gálatas 5:22 al 23. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sí, vivir en el Espíritu trae paz al corazón. Por cuanto los designios de la carne, todo lo que hagas en la carne, son enemistad contra Dios. No enemistad contra tus semejantes, es enemistad contra Dios, porque esa es precisamente la primera relación que tienes que cuidar, tu relación con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Decide, ¿vives en el Espíritu agradando a Dios o vives en el Espíritu, en el poder de la carne, desagradando a Dios? Recuerda lo que vimos. La palabra del Señor dice: los que andan conforme a la carne y conforme al Espíritu. Dos posibilidades. ¿Cómo puedo vencer yo el poder de la carne? Es difícil, pero no imposible. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido oportunidad de subirnos a un avión en nuestra vida? ¿Cuántos han viajado en avión? Yo tengo una costumbre. Cuando viajo y estoy entrando por la puerta, toco la nave. Sencillamente la toco y me quedo admirado de algo. Yo nunca he subido aviones como un Boeing, por ejemplo, que cruzan todo el charquito del Atlántico hasta Europa. Pero son enormes. Mi esposa fue a Israel hace 2 años y fue en uno de esos. Dice que ahí hasta canchita de ping-pong hay sauna y todo. Y no estoy exagerando, hay sauna. Hay salones donde se juega billar y todo. O sea, son muy amplios. Aviones que pueden cargar 700 personas. Y no solamente las personas, sino el equipaje de esas 700 personas. Y muchas veces miramos un avión y decimos: ¿cómo este aparato, con tantas toneladas de peso, se puede sostener en el aire? Porque yo sé que hay una fuerza muy poderosa que atrae todo lo que va para arriba. ¿Verdad que sí? Se llama la gravedad. Esa gravedad está jalando las 24 horas del día. Yo por eso no lanzo a mi esposa arriba, porque sé que me la voy a regresar. La lanzamos para arriba, otra vez está aquí. ¿Verdad, Ricardo? Así que mejor que se quede. Hay una fuerza gravitacional y uno se pregunta: ¿cómo se puede sostener el avión con eso? Pues la ciencia de la aeronáutica usa una ley, porque una ley contrarresta a la otra ley. La ley de la gravedad es contrarrestada con la ley de la aerodinámica. Y la ley de la aerodinámica puede romper la ley de la gravedad. Entonces, cuando un avión sube porque rompe con la ley de la aerodinámica, la ley de la gravedad, y está en el aire, ¿eso quiere decir que la ley de la gravedad deja de existir? No. La ley de la gravedad sigue ahí, nada más que está enfrentada a una ley fuerte como la ley de la aerodinámica, que logra que ese aparato de tanto peso pueda volar. Así es la ley del pecado de la carne con la ley del Espíritu Santo. ¿La ley del pecado de la carne permanece las 24 horas en nosotros? Sí, tiene el mismo potencial, pero es contrarrestada, no con la ley de la aerodinámica, sino con la ley del Espíritu Santo. Ser carnal o espiritual depende de lo que dejemos nosotros llamar el control en nuestra vida. Si dejamos que la carne nos controle, somos cristianos carnales. Si permitimos que el Espíritu Santo nos controle, somos cristianos espirituales. ¿Cómo funciona eso? Te voy a poner un ejemplo. Tal vez no sea el más adecuado, pero es el que tengo aquí. ¿Sabes cómo se llama esto? Un guante. ¿Qué hay aquí? Nada.
Nada por aquí, nada por allá. Sople. Listo. Ahora voy a meter mi mano. ¿Mi mano está dentro del guante, sí o no? Sí. ¿Está dentro del guante, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Mi mano controla todo el guante? ¿Sí o no? Me la puse al revés. ¿Mi mano controla todo el guante? No. No. ¿El Espíritu Santo está en el corazón del creyente? Sí, tan igual como mi mano está dentro del guante. Pero el Espíritu Santo, como mi mano dentro del guante, tiene dos opciones. O controla o no controla todo el guante. Aunque está dentro, pero el Espíritu tiene que estar controlando o no controlando. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es otra cosa más que el control del Espíritu Santo. Cuando yo hago esto, ¿mi mano está dentro del guante? ¿Mi mano controla el guante? Sí. ¿Por qué? Porque ya puse cada dedo en su lugar, entonces está llenando todo el guante y lo puede controlar. Así es el Espíritu en nuestra vida. ¿Está dentro de nosotros? Sí, en el momento que recibimos a Cristo. La pregunta es, ¿controla mi vida? ¿El Espíritu que está en mí puede controlar mi vida? ¿Le permito que controle mi vida? Muchas veces personas enseñan que la llenura del Espíritu Santo es recibir más del Espíritu. No, no es recibir más del Espíritu, porque la Biblia dice que el Señor no da su Espíritu por medida. Él nos da todo su Espíritu en el momento que recibimos a Cristo, porque el Espíritu Santo no es gasolina, no es un poco más de esto. No, el Espíritu Santo es una persona. Él no viene por partes, ¿o acaso usted viene por partes? Hoy miramos, está sin cabeza, no es que la cabeza se reveló, se quedó en casa. No, viene todo junto. Igual es el Espíritu Santo. Pero una vez que está en nosotros, tenemos que tomar la decisión. O soy carnal, dominado, controlado por la carne, mi naturaleza humana, pecaminosa, o soy espiritual, permitiendo que el Espíritu controle mi vida. ¿Qué pasa con su vida? Muchas veces yo veo que el Espíritu no controla la vida de algunos hermanos. ¿Por qué? Mire cómo el avión vuela con esa facilidad aplicando una ley. Se llama la ley de la aerodinámica. Y la ley de la gravedad, ahí está, latente. Yo tengo una ley, Pablo dijo en Romanos capítulo 7, tengo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Es tan fuerte esa ley como la gravedad. Y cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Termina el capítulo 7 diciendo, gracias doy a Jesucristo. Yo tengo que ampararme en Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque es el único que tiene poder. Él es la ley de la aerodinámica que puede romper esa ley de la gravedad que me succiona las 24 horas del día. ¿Está entendiendo, iglesia? Cada decisión que nosotros tomamos tiene que ser hecha en el Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 3:2. Pablo sigue hablando. Os di a beber leche y no me anda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, son opiniones, cambios de opiniones. No sois carnales y andáis como hombres. Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. Así estaba la iglesia, hacían grupos. No, es que yo simpatizo con fulano. O no, yo simpatizo con sultano. No, yo soy del grupo del pastor, estoy con la familia pastoral, soy más espiritual. Y yo soy de aquí, yo soy de allá. Y Pablo dice, ¿qué es eso? ¿Por qué sois carnal? No, yo. ¿Quién hace la actividad? Fulano de tal. No, yo no me estoy de acuerdo con él. ¿Quién está haciendo aquello? No, el pastor.
No, es el hermano fulano. Ay, yo simpatizo con. ¿Sabe qué se llama eso? Carnalidad, disensiones, divisiones, pecado. Cuando usted le invite a alguna persona a un ministerio, a alguna reunión y empieza a decir, perdón, ¿quién? Ya desde que pregunta, olvídelo, ya usted sabe con quién está hablando. ¿Sabe con quién está hablando? Con la serpiente, porque es la única que causa división en la iglesia. Ya no quiero hablar con usted. Pero nota que en ese grupo de personas que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, algunos decían, yo soy de Cristo. Porque había también los hipócritas dentro del grupo, ¿verdad? Que se creen muy espirituales, pero que no lo son. Pablo dice, os di a beber leche y no vianda. Qué interesante. Muchas veces, amados hermanos, queremos aprender más y más y más y más de la Biblia. Porque queremos darnos a notar, uy, qué bueno, mira cómo enseña. Es que cuando el hermano enseña y si el hermano quiere. Yo he conocido muchas personas que a veces hacen cosas solo por agradarse a sí mismos o agradar a otras personas. Como el jovencito aquel que enseñaba la Biblia y un día le pregunté, ¿qué? No, es que las chicas que van al estudio bíblico son bien bonitas. Solo para aparentar, solo para tener nombre, solo para que lo vean que, wow, qué bien que aprendió. Cuidado. Y Pablo dice, yo no te puedo dar vianda porque eres carnal. No la puedes entender. El Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 16, también hablando de los cristianos carnales, esos cristianos carnales que muchas veces no pueden entender las cosas del Señor. Escúcheme con atención y cuidado. Una cosa es saber las cosas de Dios y otra cosa diferente es entender las cosas de Dios. Cuando tú sabes las cosas de Dios, así sencillamente no las aplicas a tu vida. Las tienes como un mero conocimiento intelectual. Pero cuando tú entiendes las cosas de Dios, esas son las cosas que aplicas a tu vida y son parte de tu vivir diario. Cuando uno cumple con un requisito indispensable y se convierte en una persona espiritual, puede entender muchas cosas de la Biblia. No solo las puede aprender, sino empieza a entenderlas al punto que las aplica a su propia vida. Cristo tenía unos seguidores que querían aprender de él. Y miren el libro de Juan capítulo 16, lo que Cristo les dice a sus discípulos. Les dice en el capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, le dijo Cristo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús está hablando poco antes de su muerte a sus discípulos, muy, pero muy parecido a lo que Pablo dice en Corinto. ¿Qué les está diciendo? No me pueden entender porque son carnales. No me pueden entender porque son controlados por la carne y no por el Espíritu. Que aunque tenemos al Espíritu dentro de nosotros, lo que no tenemos es el control del Espíritu en nuestras vidas. Para poder dejar de ser carnales, tenemos que permitir que el Espíritu tome control dentro de nuestra vida. Miren lo que Pablo le recomienda a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Pablo les dice, no os embraguéis con vino donde hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Notaste este versículo? No dice si quieres ser lleno, dice ser lleno. ¿Sabe qué es eso? Eso es un mandato. Esa es una orden que Dios nos da. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos andar en el Espíritu Santo.
Miren conmigo, Efesios 5 y el versículo 19. ¿Qué ocurre cuando somos controlados por el Espíritu Santo? Miren estos dos pasajes. Efesios 5, 19. Cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo, el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, hablando entre nosotros con himnos, hablando entre nosotros con cánticos, y no cualquier cántico de Pedrito Fernández, y no, con cánticos espirituales, cantando entre vosotros y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Que los cánticos, las alabanzas, las palabras salen de la abundancia que tienes en el corazón. Si en el corazón tienes abundante carnalidad, ¿qué va a hablar tus labios? Sobre la carne. Pero si en tu corazón tienes el control del Espíritu Santo, ¿de qué vas a hablar? De eso. Porque el Señor Jesucristo en Lucas 6:45 dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos. Y muchas veces, ¿qué hablamos entre nosotros? No, es que el hermano fulano de tal, que el pastor más grande, y hablamos cosas. Cuando la Biblia dice, hey, ¿sabe qué expresan nuestros labios? Lo que hay en el corazón. Y cuando el Espíritu Santo está controlando el corazón, eso es lo que hablan mis labios. Que el hermano fulano, no le hagas caso, hermano, me ofendió. La Biblia dice que tenemos que perdonarlo. Pero pastor dijo tal cosa. No importa, Dios dice su palabra, que Él es el juez. Yo no me preocupo porque estoy muerto. El Señor dijo, mía es la venganza, dice el Señor. Tú no te preocupes. ¿Tienes tú que defender tus derechos? No, porque estás muerto. ¿Recuerdas hace algunos domingos hablamos de Abraham? ¿Se acuerdan? Abraham tenía todo el derecho de reclamar la tierra que estaba pisando Lot. ¿Y qué hace? En vez de reclamar su derecho, le dice a Lot, escoge tú. Y muchas veces nosotros no tenemos esa actitud, créanme. ¿Y sabes por qué Abraham tuvo esa actitud? Capítulo 18 dice que el Señor vino con esos dos ángeles. El Señor estuvo en la casa de Abraham. El Señor era el centro de la vida de Abraham. Pero en el capítulo 19 vemos que solo los ángeles van a buscar a Dios. ¿Y el Señor dónde se queda? Se queda con Abraham. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual que cuando vino el pleito fue capaz de decir, escoge tú. Yo tengo todo el derecho, yo soy el dueño de la tierra, a mí Dios me la dio, pero escoge tú. Se parece a esos cristianos que a veces quieren reclamar su derecho. Es que pastor, usted no sabe lo que me dijo, y usted no sabe lo que hizo, y usted... Perdónalo. Y vemos al carnal, Lot, capítulo 19, versículo 8, recuerdo por ahí, que él dice, no, señores, no le hagan nada a estos varones, aquí tengo dos hijos. Fue capaz de querer entregar a sus hijas, porque estaba controlado por la carne. Pregunto, ¿quién lo controla a usted? ¿El espíritu? ¿La carne? ¿O quiere vivir a medias? No se puede. Tal vez usted esta mañana reconoce y dice, sí, yo vivo por la carne porque a mí me hacen así, ¿no? Hombre, ni permitan que abra la boca porque soy capaz de decirle desde la A hasta la Z. Versículo 20 dice, cuando dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios en todo. ¿Y todo es qué? Un absoluto de Dios, todo. Pastor, usted no sabe, botaron a mi esposo del trabajo. Dele gracias a Dios. Pastor, fui al médico y usted no sabe, pastor, me diagnosticaron. Dele gracias a Dios. Y sabe que para hacer eso yo lo estoy aprendiendo y lo ha aprendido mi familia. Es dejarnos llevar por el Espíritu. Nosotros recibimos la noticia, nuestra hija tiene cáncer y cada día está luchando.
No voy a decir que estoy saltando en un pie de alegría porque mentiría, pero hay una paz y un gozo en mi corazón, fuera de lo normal. Pastor, ¿no le duele? Claro que sí, soy papá, ser humano, me duele. Pero en medio de todo tenemos una confianza. Hablamos con nuestra hija, yo hablo con Rebeca y hablamos de la muerte. ¿Y sabe qué hemos aprendido? Que la muerte es la amiga más hermosa que Dios usa para llevarnos a su presencia. Y como queremos ser dominados y controlados por el Espíritu, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor y gozo. Pablo dice que es un gozo que sobrepasa todo entendimiento humano, que es un gozo fuera de lo normal. Aquí el apóstol Pablo en Efesios 5 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, es decir, con un corazón dispuesto, controlado por el Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aprenda a darle gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Cuando somos controlados por el Espíritu Santo. La carnalidad también tiene nuestras evidencias, por supuesto que sí. Mire conmigo, y con esto terminamos. Primera de Corintios, capítulo 3. La carnalidad se manifiesta en una forma natural. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Pablo les dice a estos hermanos, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y no estamos hablando de pecados como adulterio, fornicación, crímenes, no. Estamos hablando de cosas tan simples como una discusión, una disensión, un desacuerdo. Eso muchas veces aflora con una facilidad en nuestra vida. Y la gente puede mirar si somos carnales o somos espirituales. O somos controlados por la carne o somos controlados por el Espíritu. A veces vemos personas que se dejan controlar por la carne y les hacen algo y abren la boca y tú los miras, pura carne. Otros, está bien hermano, no hay problema, yo lo perdono. Puro espíritu. Estar más o menos no cuenta. O es carnal o es espiritual. ¿Cómo está su vida? Vamos a inclinar nuestros rostros. Ya hagan un momento. Yo sé que el tiempo apremia, de que de repente hay hambre y todo lo demás, están preparando una rica comida. Pero esto es lo más importante en este momento. ¿Cómo está su vida? ¿Controlada por la carne o controlada por el Espíritu? Y no estamos hablando de perder o ganar la salvación, no. Estamos hablando de la madurez en Cristo. Ser maduro es ser controlado por el Espíritu Santo. Ser inmaduro es ser controlado por la carne. Pregunto, ¿quién controla su vida? A usted, cristiano, ¿quién controla su vida? De repente hay aspectos en su vida que están controladas por la carne y usted lo reconoce. Y quiere venir al altar del Señor honestamente. No reconocerlo es fruto de la carne precisamente, porque está siendo deshonesto. Pero con toda honestidad usted está diciendo, sí, hay aspectos todavía, pero no puedo estar a medias. No puedo estar más o menos, no. O soy o no soy, así de sencillo. Yo he pretendido vivir a medias, más o menos, no. Con Dios es todo o nada, es blanco o negro. Y usted ha entendido hoy día eso. Y usted quiere venir al altar del Señor y pedirle perdón por sus pecados. Y usted quiere decirle, Señor, yo quiero que tu Santo Espíritu controle toda mi vida.
Y mira este aspecto de mi vida que todavía no la controlas, te la voy a dar para que la controles. La llenura del Espíritu Santo no es recibir más del Espíritu, no. Al contrario, es darle más al Espíritu, aquellas áreas grises que Él todavía no controla. No es recibir más de Él, sino es que yo le entrego más de mí a Él. Y usted quiere tomar esa decisión porque necesita ser un creyente espiritual. ¿Habrá alguien? Tal vez usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted quisiera abrir su corazón a Cristo para que Cristo cambie su vida. Si ese es el deseo que tiene en su corazón, usted nunca ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo. Solo póngase de pie o levante su mano ahí en el lugar donde está. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús? Honestamente, abrir su corazón y decirle: Cristo, entra en mi vida. Cristo, sé esa fuerza aerodinámica que rompe la fuerza de la gravedad de mi pecado que me mantiene atado. Vamos a orar en unos minutos. Pero ¿qué hay de usted que no tiene a Jesús? ¿Cómo está su vida? ¿Controlada por su carne o por el Espíritu? Si su vida está controlada por el Espíritu, ahí quédese quietito orando al Señor. Pero si no, le invito a venir al altar del Señor, a orar juntos, a pedirle perdón a Dios. Señor y Padre, después de escuchar tu palabra, Señor, en convicción por tu Santo Espíritu, venimos a ti, Señor, a pedirte perdón. Porque muchas veces, Padre, pretendemos vivir una vida más o menos. Y no hemos entendido, Señor, que contigo es todo o nada. Es frío o caliente. Porque tibios nos vas a vomitar de tu boca. Padre Celestial, perdona cada uno de nuestros pecados. Perdona, Señor, cada una de nuestras actitudes carnales. Llénanos de tu Espíritu. Controla nuestra vida. Cada área de nuestra vida sea controlada por tu Espíritu, Padre. Bendice mis hermanos y hermanas aquí en tu altar. Oh Padre, inclina tu oído, escucha sus oraciones. Porque eres nuestro Dios. Tan personal como eso, eres nuestro Dios y somos tus hijos. Y tenemos la libertad a través del camino que Cristo abrió en su cuerpo para llegar al trono de tu gracia y alcanzar el divino socorro y oportuno. Padre amado, gracias por tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu traiga convicción a nuestros corazones. Perdónanos si nos equivocamos en cada momento de nuestra vida. Padre, bendice lo que resta del servicio, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí y a aquellos que no pudieron venir. Ayuda a tu iglesia Manantial, Señor, y a cada iglesia que predica tu palabra a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Te lo pedimos y te damos gracias en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén.